Bienvenido raza a un nuevo video. Es importante pues hacer algunos consejos, algunos trucos para hacer rápidamente el intercambio extravagante, Ah, caray, eso sí me interesa. el canjear ahora. Ya tengo unos videos, pero ya con el tiempo hemos aprendido más y aquí les voy a decir yo. Primeramente, uno de los trucos principales es usar aceleradores, pero aceleradores normales no. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Aceleradores de muralla, compa. Pues ir rotándote cada vez. Pídele a un compa, bro, atácame el castillo. A eso se le llama estrategia. Pero aquí le vamos a decir con qué atacar también, porque hay cabrones que atacan y a veces no saben cómo atacar la muralla para tumbarla totalmente. También le vamos a decir. Entonces, una de las cosas es tumbar muralla. Después le vamos a decir otros consejos, otros trucos en el mismo video para hacerlo rápido. Como te das cuenta, ya llevo 310 monedas yo y ya me faltan las 60. ¿Cómo le hice? Estuve tumbando 2 veces la muralla, bro, porque tengo un montón de aceleradores. ¡Qué buen servicio! Y pues uno de los trucos principales, uno de los consejos principales, porque digo truco y se enoja la raza, pero yo lo veo así. Bueno, como quiera verlo, bro, como quiera verlo. Entonces, como te digo, me tumbó la muralla, me mató algunas trampillas, no pasa nada, de eso se trata. Entonces la muralla me quedó en 49 días reparándose, un montón de Agradecido con el de arriba. aceleradores. Claramente tienes que tener aceleradores, yo tengo un montón para poder hacerlo y además tengo esto. Entonces voy a estar tumbando muralla cada vez que se me cumpla los 49 días. Para 49 días, ¿cuánto me alcanza? Más o menos como 400 monedas, porque mayormente te da 65 esta vaina, ¿no? Qué asco, asqueroso. Entonces hay que ir borrando porque son aceleradores. Claramente puedes utilizar, pues no sé, pactos, cosas así, te le vamos a decir. Bueno, para tumbar la muralla, claramente hay dos cosas. Me atacaron dos compas. No voy a enseñar mis tropas esta vez porque mucha raza me dijo, nada más voy a enseñar el ataque. Esa parte vas a ver tú nada más. Como te digo, mi compita me atacó con esta tropa. Si no se ataca la muralla. Yo No chingues, no mames, qué pedo, no. creo que va a ver este video. No se ataca así, bro. Utilizó T4, se le murieron T4, güey. ¿Por qué me atacaste? No, es que tenía la enfermería llena, bro. No me fueras atacado. Le tuve que pasar recursos por hacer este pedo. Yo pensé que de este sabía mi compa. La verdad, las cosas como son. No sé, compita. Un saludazo a mi compa este que no supo cómo atacar mi muralla. Y pues claramente le pedí a otro compañero, le pedí al líder de Bran que me hiciera el paro. Porque como te das cuenta, yo tengo 2 millones de PS y es difícil. Entonces, ¿cómo se ataca? ¿Cómo se ataca realmente? Aquí está, mira, como te das cuenta, si tú quieres tumbar completamente la muralla, hay que utilizar héroes de muralla, que viene siendo la primadona, elementalista y la generadora. Y claramente 2 de ejército puedo utilizar sin líder, al otro también envío líder. Y claramente los monstruitos puedes utilizar, pues, micheado, ¿me entiendes? Aquí puedes utilizar lo que más o menos lo que tú pienses, pero necesitas los héroes nada más de arriba. Pero aquí tú puedes utilizar los mismos si quieres, o mixear, infantería, artillería, pasa nada, bro. Pero lo que tienes que hacer aquí tú es, como ejemplo, enviar un ataque, por ejemplo, de caballería, no sé, y sabes muy bien que se te van a morir las T1, se te van a morir algunas T2. ¿Me entiendes? Tienes que enviarte uno, más o menos, unas 50 de cada, también puedes hacer así 50 de IN, 50 de CAP, 50 de rango, de T1, o me entiendes, pero siempre tienes que enviar algo de tutores, o tienes que enviar, también puedes enviar 120.000 de T3, 120.000 de T2, y así puedes romper muralla. Pero si quieres un ataque como este, puedes hacer este, y nada más se te van a herir las T4. Claramente este ataque es para PS altas, ¿no? Y pues a muchos lo utilizan así, ¿entienden? Entonces, si tú, él por ejemplo atacó con CAP,
la falange de infantería, bro. Que usa la falange de infantería, como te das cuenta. Entonces puedes hacer un ataque así, claro que sí, para tumbar completamente. Ya tumbar la muralla yo, pues ya sé que tengo que gastar CD, entonces le voy a estar dando así. No le des de una. Puedes darle así, de ver tú, pero muchas veces te puedes equivocar. Pues yo le recomiendo darle así, hasta que sean los 6 días para darle más o menos completamente, o te pasas los 3 días para no gastar de más. Ok, y es que ya que está muy atento al mensaje, vuélvete a meter, y se te pasa el mensaje, checas. Entonces así tienes que ir viendo, bro, para que no se te pasen aceleradores de más. Ok, ahí está el mensaje. Entonces vamos por la parte de aquí. Y ya tenemos raza 375. Realmente yo lo voy a guardar los restantes porque tengo bastantes cuentas. Es una de las formas, son unos trucos, uno de los consejos que yo le doy para hacerlo rápido, que le tumben muralla. Si no tienes una muralla alta, pues, ¿me entiendes? Tienes que hacer, pues, tropas. Mayormente se hacen tropas, hay que gastar aceleradores. Si tienes gema y no tienes aceleradores, te recomiendo irte a comprar aceleradores de 15 horas, porque lo más barato 15 horas, y así te ahorra un montón. Entonces si tú no tienes aceleradores, como te digo, y tienes gemas, cómprate aceleradores, bro, y así no te gastas las gemas. Así de esa manera te gastas las gemas en aceleradores y haces este evento. Y además, uno de los principales y más recomendados es que, por ejemplo, te hagas esta vaina de patos 1. Si vas a hacer patos, lo más recomendable es pato 1. Puedes hacerlo con gemas o con los aceleradores mismos. Aquí, por ejemplo, también es recomendable hay que ir quitando lo que no sirve. Entonces 240 también, es muy bueno, de los fragmentos, que realmente pues que tengas patos tú. Aquí, por ejemplo, ya te pones a ver si tienes fragmentos. Yo casi tengo maxeado casi toda esta vaina, así que vamos a ver si puedo gastarme esos fragmentos, como te digo. O no puedo mejorar casi nada, brother. Pero este 240, entonces no tengo. Entonces lo que hago, mayormente estos lo que usan fragmentos, pato, lo más recomendable, bro. Entonces 240, 38, vamos a abrir uno de estos, 43. Ok, vamos a abrir dos, Ya casi tengo machado todo, raza, ya te diste cuenta. Todo complicado, bro. Vamos a gastarle aquí para llegar a nivel 60, 140. Ok, ahí está. Y rápidamente vamos por acá. Y pues así me lo voy a aventar. Yo termino ahorita rápido. Yo voy 3 días, entonces voy para acá. Me gasto estos 3 días. 1, 2, 3. Y le voy dando. Voy intercambiando para no gastarme aceleradores de magro. Ok. Te va a salir el mensaje. ¿Qué está trayendo el mensaje? Ahí está. Bueno, como te das cuenta, yo sí trato de gastarme lo más posible. Entonces así, bro, así. Facilito, bro, facilito. Todos estos los consejos supremos que le doy para tumbar muralla y cosas así. Y así que tú sabes tumbar muralla de otra manera, lo puedes hacer, pero si 2 millones, ¿me entiendes? Esa es la manera. Yo también utilizo esa manera, pero también utilizo T3 o T2, bro. ¿No? Entonces aquí creo que tengo una forma de atacar. ¿Dónde está? Sí, la guardo. Aquí está, mira, esta también lo utilizo yo. Esta es, me utiliza a veces T1, cosas así, pero también tienes que hacer una tropada fuerte de T3, así, también puedes hacer este ataque, ¿entiendes? Estos héroes, como T1, pero hay que romper la T1, como te digo. Si tienes T2 y espérate. Y los
Es que ir con catapulta más catapulta. También puede hacer ese ataque con héroes sin héroes, bro. Bueno, pues esta es la manera, bro, más rápida, más usada, más chida. Yo me la voy a aventar rápido. Como te digo, yo creo que voy a pedir que me tumben muralla otra vez, pero a veces es costoso por la T4. Y pues dile pidiendo a tus compañeros que te hagan paro, güey, porque también le mándale recursos, no sé. Porque para curar también a veces T4, curar a algunas T3, pues está cabrón, ¿no? Yo, por ejemplo, yo le puedo hacer paro a otro, pues. Pide, ay, güey, pero no a los mismos, puede ir rotando. A rotando compañeros. Entonces yo creo que como son 4 restantes, yo creo que voy a pedir 3 veces que me tumben muralla 2 veces, bro. Creo que con 2 veces, para no ser tan acá también, pues. Ya sabes, raza, pila a tu compañero que tumbe muralla, es la forma más rápida de hacerlo. Ánimo, 2-3 veces, o con tu multicuenta te ataca, güey. Espero que te haya gustado el video, ya sabes, a tu like, suscríbete a otro video. Adiós, raza, ánimo.